No. Bien, bueno, Bueno, hoy buen día. presenta el equipo de oftalmopediatría, neuro y refractiva. Arranca Ceci, dale nomás. Buen día. Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar el Ateneo del día 28 de junio, presentándoles un casito clínico. Cada vez más participantes tiene ese grupo, ¿eh? ¿Viste? Este es un Y chico le de faltó 14 decir años. córnea. Le faltó decir córnea, pero bueno. Dije Muy bien. refractiva. Bueno, Bueno, por eso. Bueno, seguimos. Córnea, oftalmopediatría, neurooftalmología y estrabismo. Continúa el Ateneo. Este es un chico de 14 años que, como antecedentes, había sido prematuro de 34 semanas, de 2,2 kilos, y había requerido oxígeno 3 semanas y medio, pero la madre refería que sin inconvenientes. Al momento de la consulta, presenta esta tortícolis con cabeza hombro derecho, un nistagmus, pero su biomicroscopía y su examen oftalmológico de fondo de ojo eran normales. Presentaba una agudeza visual en el ojo derecho sin corrección de 1/10 y ojo izquierdo de 3, y con corrección llegaba a 3 y 6 décimas. En algún momento del estudio de este chiquito le habían pedido una resonancia al neurólogo y le había dado normal. La madre refería que este chico había ido muchas veces a los oftalmólogos, a diferentes profesionales que había consultado, porque a ella le inquietaba esta tortícolis, que decía que era bastante limitante para él, para hacer deporte, para caminar por la calle, que se llevaba por delante, o como que no tenía campo visual de un lado, que le costaba cruzar la calle, y nunca le habían dado solución, y en algún momento le habían hablado de cirugía. Entonces ella puntualmente quería saber si esto era quirúrgico o no. Ceci, ¿a qué edad empezó el nistagmus? ¿Usted dijo? Sí, había empezado a los 3 meses de edad. Era un nistagmus de la infancia. Sí, les en voy a esa posición no tenía nistagmus. Ahora les voy a mostrar el video, van a ver que bloquea bastante. Ahora les muestro un videíto de cómo estaba él. Y no tenía fotofobia, ¿no? Por lo que veo. No. Ahí, este es el videíto. Lo que se está intentando hacer ahí es sacarlo de esa posición de tortícolis de él, y él ahí refiere que cuando cambia la posición de la cabeza, le baja mucho la agudeza visual. Fíjense que es un nistagmus horizontal. ¿Lo quieren ver de vuelta? Se los vuelvo a pasar. Él en su zona de confort, digamos, es con la cabeza a hombro derecho. Bueno, ¿tienen alguna idea de si esto es quirúrgico o no? Si puede llegar a ser un nistagmus que se puede llevar a cirugía o algún tipo de tratamiento para este chico? Bueno, los voy la idea es... Idea. Claro, los únicos que pueden responder eso son los que dan el Ateneo. Bueno, la idea de hoy es que tengamos en claro cuáles son los tipos de nistagmus de la infancia, y bueno, cuál de ellos puede llegar a tener tratamiento quirúrgico, ¿sí? Dentro de los nistagmus espontáneos están de los de inicio temprano, que son menos de 6 meses de edad, y los de más de 6 meses. El 83% de los nistagmus de la infancia son antes de los 6 meses de edad, y los podemos clasificar en los sensoriales, que ahí tienen una privación del desarrollo de la función visual por un problema estructural del ojo o funcional, que puede ser una catarata, una posidad corneal, una aniridia, los albinismos. Cualquiera de nosotros vio un chico con nistagmus por albinismo, y acá es importante el examen oftalmológico, ¿sí? Hacerle un buen fondo de ojo, la biomicroscopía, haciéndole iluminación de iris, viendo que tenga una córnea clara, un cristalino transparente, bueno, todo lo que sabemos hacer en el examen oftalmológico. Después están los neurológicos, que son diferentes a este nistagmus que le mostré, porque generalmente
en alguna de las posiciones de la mirada cambia de sentido, no es siempre horizontal. Y tienen otras características. Si se deben, puede ser una hipoxia del prematuro o un daño cerebral, tumores. La causa es central, a nivel del sistema nervioso central. Y después están los idiopáticos o motores, que comienzan, igual que estos, a temprana edad. A veces se los relaciona con alguna herencia, que hayan tenido algún familiar con nistagmus. Por eso es importante preguntar también si hay algún síndrome, si tienen nistagmus en la familia, y no tienen ninguna otra causa asociada. A estos chicos, cuando se presentan, siempre se les pide una resonancia, o vienen con una historia de una resonancia normal también, y un examen oftalmológico normal. Estos son los chicos que vamos a poder decir, bueno, si se le puede hacer algo quirúrgico para solucionar, sobre todo que la tortícolis que tienen estos chicos, y mejorarles la calidad de vida. Entonces, estos nistagmus motores se diagnostican por exclusión. Yo descarté todo el resto, entonces puedo decir que estoy hablando de nistagmus motor. Pero tienen algunas características propias que tienen una mejor agudeza visual que los sensoriales, obviamente, de 5 décimas o más. Son conjugados, en los dos ojos son iguales, y siempre baten horizontal. Generalmente disminuyen de cerca en la convergencia, o en una versión, que es la posición de la tortícolis, ¿sí? Hacia un lado. No presentan oscilopsias porque se sabe, o hay estudios que demuestran que hay una supresión en la zona donde no está el punto de fijación, o sea, extrafoveal, el chico suprime. Y esto se debe a una plasticidad ocular de los chicos a temprana edad. Hay aumentos en los intentos de fijación y mantener esta foveación, y se sabe que están relacionados a una alteración o una mutación en el gen FRMD7. Pero le puedo llegar a pedir otros exámenes complementarios a un chiquito que viene así, con un nistagmus. Sí, la resonancia, por supuesto, ya hablamos. Si yo pienso que es un nistagmus sensorial por una disfunción retinal, se lo derivo a Laura y le hago electroretinograma y potenciales. Y los exámenes genéticos, la verdad que no se usan. Esto es un diagnóstico más clínico. Bueno, entonces, ahora que les dije todo esto, ¿qué piensan de este chico? ¿Lo podemos llegar a operar? Bueno, jueguense, sí o no, es 50 y 50. Por lo que describís parece motor, si su resonancia era normal. Exacto, este chico ya tiene 14 años, había ido muchas veces al oftalmólogo, y nosotros también lo vimos, y siempre había dado un examen oftalmológico normal, resonancia normal, entonces no se le piden más estudios, y se deduce que esto es motor. Y aparte tenía una agudeza visual aceptable. Acuérdense que en uno de sus ojos él tiene 5 décimas de visión, o 6, no me acuerdo. Bueno, entonces lo que se decide hacer con este chiquito es una cirugía que se llama de Kestenbaum, para eliminar la tortícolis. Y el objetivo de esto es llevar los ojos a la posición de bloqueo de los ojos a la posición primaria. Entonces se hace un retroceso y resección de los rectos laterales y medios, ¿no? Entonces se hace una atenectomía de los 4 músculos horizontales. Ese es el objetivo. La realidad es que esta cirugía da muy buen resultado. Este es el chico postquirúrgico, que como vemos, no es que le resolvemos el problema de nistagmus, sino que le llevamos la cabeza a posición primaria. Le suprimimos la tortícolis. Entonces, ¿cuáles ¿Cómo son? medís esto? Perdón. Se mide, porque vos decís, llevamos a la posición en aquel bloqueo. ¿Cómo medís eso? Eso se mide en grados, la posición de tortícolis, ¿sí? Incluso hay 2 tipos de cirugía. Una es la de Anderson, que si es menos de 30 grados la tortícolis, se pueden hacer 2 músculos solos, y cuando son de gran ángulo esta tortícolis, como es este chico, se hacen los 4 rectos horizontales.
Y los Ceci, resultados, No importa dónde esté la cabeza, o sea, siempre se hace el mismo tipo de cirugía dependiendo de la magnitud de la tortícolis, no importa si va para la derecha, para la izquierda, a eso me refiero. O depende de la posición de la cabeza lo que le vas a hacer. depende del grado de tortícolis que tiene el chico. Del Uno grado, no de que para qué lado va. Claro, no. Solamente lo que va a variar es cuál vas a hacer la resección y retroceso, a cuál vas a relajar y a cuál vas a tensar, ¿no? Eso sí, Ah, ok, depende del ahora lado. sí entiendo, sí. Siempre Hay vos una pensás regla que uno mnemotécnica. músculos. La regla mnemotécnica que es llevar los ojos hacia donde está la cabeza. O sea, si tengo un tortícolis con la cabeza hacia la derecha, los ojos van a estar hacia la izquierda. Entonces, si la cabeza está hacia la derecha, tengo que llevarle los dos ojos hacia la derecha. Entonces hago retrocesos, resecciones de alguna manera como para que los ojos giren hacia donde está la cabeza. Y ahí es donde logramos Ah, bien, Rodolfo, entendí. ¿por qué se reseca más de un recto que del otro ojo? O sea, le hicieron resección asimétrica. ¿Eso porque tenía diplopia también o por qué? No. No tenían diplopia. Una de las características del congénito es que no tienen diplopia ni oscilopsia. Pero mira, Pero- anda para atrás, Ceci. Sí, son asimétricos. Esa es una tabla que diseñó Marshall Parks, uno de los fundadores de la oftalmopediatría, y vio que haciendo esa cantidad asimétrica de retrocesos y resecciones, se corren los ojos en la posición, en los tantos grados que tiene de tortícolis. Por Ciencia eso es que son ficción asimétricos, también, por ¿no? eso que no es igual de un lado que del otro. Tenés que correr un ojo hacia afuera y un ojo hacia adentro. Para hacer eso tenés que hacer retrocesos y resecciones asimétricas. Bueno, y lo que se logra con esta cirugía es una cosa que no aclaré es que estos chicos que tienen nistagmus congénito, como dijo bien Adolfo, no tienen oscilopsias, esta sensación de movimiento de los objetos, ¿sí? Por esta supresión que les conté. Bueno, y esta cirugía lo que se logra es aumentar esta sola luna de bloqueo, aumentar el tiempo de foveaciones, de fijación, con esto disminuye la intensidad del nistagmus y generalmente mejoran 1/10 de agudeza visual. Y este es el paciente antes y después de la cirugía. Bueno, Buenísimo. eso, no sé si quieren preguntar algo más. Entonces le damos paso a Julieta Brotz, que está haciendo un fellow con el doctor, y bueno, y yo dejo de compartir pantalla. Gracias, Ceci. De nada. Bueno, bienvenida, Juli. Gracias, buen día. ¿Cómo les va? Bien. Se ve bien tu pantalla. Perfecto. Ahí está. Bueno, yo voy a presentar un paciente de 73 años de edad, masculino, que nos llega a la consulta porque presentaba disminución de agudeza visual y fotofobia de ojo derecho de aproximadamente 7 meses de evolución. El paciente nos refiere que esta pérdida de visión él lo notó de forma abrupta, luego de una pelea, una discusión que tuvo con un compañero de trabajo, trabaja en el campo. Como antecedentes personales patológicos, hipertenso, aparentemente tratado y controlado, tomaba carvedilol y losartán, y como antecedente personal oftalmológico, cirugía de cataratas en el ojo derecho. En el examen presentaba una agudeza visual sin corrección de 1/10 ojo derecho y 3/10 ojo izquierdo. El ojo derecho no mejoraba, y el ojo izquierdo mejoraba 7/10 con una esfera positiva de más 0,75. El test de Ishihara levemente alterado en el ojo derecho, ojo izquierdo normal, y el resto del examen sin particularidades, biomicroscopía normal y presión normal. El paciente nos venía derivado del interior, entonces traía un CD con 150 imágenes. Bueno, empezamos a ver las imágenes y estas son las que encontramos del 2018, nos traía un OCT, que ojo derecho aparentaba normal, y ojo izquierdo nos mostraba una central serosa crónica,
que en algún momento había sido tratada con melatonina, pero que actualmente solo estaba con controles. Nos traía una RFG vieja también, en la cual no se evidenciaba ninguna alteración bastante evidente, por lo que nosotros en ese momento decidimos dilatar pupilas y evaluar el fondo de ojos. Y en el fondo de ojos encontramos esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? La RFG se veía en el ojo derecho un punto de filtración, parecía, ¿o no? En la anterior. Sí, Sí, por acá. sí. Ahí, en la primera de arriba. Bueno, Va, sí. ¿es una autofluorescencia eso? Sí. No, Me parece que es un No, reflejo eso, ¿no? Es un efecto Aparentemente- ventana, ¿no? Parece un reflejo, capaz que. Sí, pero lo que mostró Juli también era un punto que posiblemente Era un hubiera punto de fuga, filtrado en claro, otro momento, ¿no? No estaba- tardías, sí. Sí. Bueno, en el fondo de ojo ese día encontramos esto. Y el OCT Ojo tampoco, derecho, ojo izquierdo. perdón, el OCT tampoco era del todo normal. Del había todo una normal, alteración bueno. de las capas externas centrales en el ojo derecho también. Sí, y bueno, ya voy a seguir. Dale. Bueno, acá encontramos Tiene ahí unos focos estas... como de coroiditis, ¿no? Ahí peripapilares tiene unos focos de coroiditis. Parece Bueno. profundo. Bueno, Son nosotros como- vimos eso en el fondo de ojos, no terminamos de ver el CD con las 150 imágenes con Adolfo, es la realidad, y lo derivamos al doctor Emilio Dotz. Ese mismo día, como era un paciente del interior, el doctor lo evaluó y lo que encontró fue una imagen, una RFG de diciembre de 2021 que nos mostraba esto, ¿sí? Había una alteración a nivel de la coroides, ¿sí? En la perfusión, que era consecuente con la pérdida de visión del ojo derecho que tenía el paciente. Y bueno, si retomamos un poco a los antecedentes, nos acordamos que el paciente era hipertenso, de larga data, aparentemente controlado, pero vivía en el campo, nos contó que comía fiambres todo el tiempo, 2 huevos fritos en cada comida. Bueno, según él estaba controlado, pero evidentemente no. Y para hablar un poco de retinopatía hipertensiva, tenemos que saber que se puede generar daño a nivel de retina, coroides y nervio óptico por presencia de hipertensión arterial crónica o por hipertensión arterial maligna. Lo que se produce es un fallo a nivel de la autorregulación de las arterias con alteración de la perfusión, debido a que las arterias a nivel de la retina no tienen presencia de lámina elástica y de músculo liso, entonces se autorregulan por medio del endotelio de las sustancias vasoactivas y gracias a los pericitos. Entonces esta alteración nos lleva a todos los daños que genera la retinopatía hipertensiva en sí, y en este caso el paciente presentaba una coroidopatía hipertensiva, y lo que habíamos visto en el fondo de ojo son la isquemia a nivel de la coroides, las características manchas de Elgin. Bueno, para tener en cuenta, esto no tiene tratamiento, solamente hay que controlar Juli, te hago una la enfermedad de consulta. base. Decime. Que sea tan unilateral no tira un poco abajo, que sea algo tan sistémico como hipertensión, coroidopatía por hipertensión. Y bueno, lo pensamos, el paciente, la verdad es que no nos dijo si estaba bien controlado o no, y por eso fue que también lo derivamos a Emilio, porque nos quedaban ciertas dudas, y bueno. En realidad no era confirmamos que unilateral, era bilateral. Claro. Y Es después Pero bilateral. no se evidencia, claro. lo operaron de cataratas unilateral, pero la disminución de la visión era bilateral. Como lo operaron de Pensé que era cataratas. solo del ojo derecho, perfecto. No, es Claro, asimétrica, lo operaron de pero- cataratas de un ojo y como no mejoró, ahí es donde lo derivaron. Perfecto. Pero el tema es que ahí le blanqueó Emilio que fue después de la pelea, que tuvo un ataque hipertensivo de 220, donde se dio cuenta que veía menos. Se le ha ido al infinito la presión, claro. Hizo ahí como una isquemia de coroides. Exacto. Claro. Lo más interesante es el episodio que desencadenó todo esto, porque en un problema laboral el tipo quedó con un compañero de trabajo, bueno, nos vamos a cagar a trompadas allá afuera. Así fue. El tipo tiene 60, ¿y cuántos años tiene? 33. Parecían Tiene dos código. adolescentes. Te espero en la esquina y nos cagamos a trompadas en la esquina. Así terminaron. Y ahí le subió un poquito la presión, el otro terminó internado también, el otro compañero.
nunca se pegaron, pero los dos se cagaron hasta las patas. Así que Sí. interesante. El otro se infartó. Bueno, y como para Una tener en pelea cuenta que es uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, por eso hay que insistir en un buen control de la enfermedad de base, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora, es notable porque cuando tiene un componente vascular retinal, generalmente cuando vos controlás bien la hipertensión mejora la visión, pero cuando ya tienen ese componente a nivel de lesión en la coriocapilar, ahí esos casos ya no tienen mejoría aunque le bajes la presión. Así que está bueno. Bueno, gracias. Gracias, Ando Julio. buscando trabajo, Juli. Pasame la dirección de donde trabaja esta gente. Buenísimo, buenísimo. ¿Estás entrenado, Luis, para eso? Y qué sé yo, no sé, nos vamos a divertir un rato. En vez de hacer bullying, te van a cagar a trompadas ahí, Luisito, tené cuidado. Bueno, pero por ahí, No, pero- depende de la una de esas salud no de las vemos Pero arterias. si tenés bien las coronarias, ganás vos, porque el Claro, otro no, gana no el que se no se presenta. infarta. Claro, no hace falta pegarse, Claro, el que no se infarta ganó. que corre más rápido. Bueno, ¿quién va ahora, chicos? ¿Adolfo? Bueno, vamos a hacer una chiquita de 3 años, 2 años en el momento en que tuvo su problema, donde la derivan de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia, que había tenido el 6 de enero, había empezado con una desviación ocular, primero de un ojo, después del otro, y 10 días después empezó con una tosis. Entonces, ahí en su ciudad de origen la interpretan como una miastenia y la tratan con un mestinón durante 3 semanas. El mestinón, generalmente, para que tenga efecto a nivel ocular, suelen usar dosis altas, se lleva hasta 5 comprimidos por día. Bueno, no había tenido respuesta y ante esa situación la paciente la derivan a neurología y ven acá, la paciente estaba con una tosis completa y ella misma se abría los ojos para ver. Si no, no, estaba todo el día con sus manos abriéndose un párpado para mirar, porque si no, no veía nada. Y tenía una oftalmoplegia, como verán. Ven que prácticamente no mueve los ojos. Muy bien, mira ahí. De abajo. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Qué puede pasar? ¿Qué está pasando acá? Adolfo, igual si fuera una miastenia, ¿no es que no responde la miastenia ocular al mestinón? Exacto. Cuando es miastenia ocular, a veces digo que tenía que cambiarle el nombre, porque la miastenia ocular no suele responder bien al mestinón. La miastenia generalizada sí, pero la miastenia ocular responde a los corticoides. Y entonces eso no es un signo de que no se, digamos, de que no es miastenia o que es miastenia. O sea, nosotros vemos mucho en adultos, en este caso en una chica, pero que los neurólogos le dan mestinón cuando tienen diplopia o tosis por su miastenia y no responde, realmente no responde. Si bien las fibras extraoculares son completamente diferentes a las fibras musculares del resto del cuerpo, hay alguna razón por la que no responde al mestinón la fibra extraocular, pero sí responde el resto de los músculos estriados. Así que generalmente tener el concepto de que para la miastenia ocular suele funcionar el corticoide y no el mestinón. O sea que eso no es un signo de algo más. ¿Le pedirían algún estudio? ¿Qué les parece? Adolfo y no mueve para ningún lado, o sea, ni lateral, o sea, está totalmente oftalmopléjico el ojo. Totalmente oftalmopléjico. Sí. De hecho, la chica está así. Miren el tortícolis, no mueve prácticamente nada, ni para arriba y muy poquito para abajo. ¿Empezar con una tomografía? Mirá acá estos son videos que me manda. Directamente subí y te veo.
No tenía problemas respiratorios, broncoespasmo, nada, No, nada fíjate anterior. cómo ella nada se levanta, sistémico. está mirando las pantallas. La vemos, pero el jueves se lo tenemos. ¿Sí? La reunión que hacemos nosotros todos los meses. El jueves. Miren el párpado del ojo derecho. A ver qué le parece a ella. Candela te está preguntando si tenía antecedentes familiares. Me parece que Adolfo tocó y se desconectó. Ahora se va a conectar probablemente. Bueno, bien. Estoy. Ahora leemos los comentarios acá del chat. Eso No sé nos si- pasa a la gente grande, ¿eh? A mí también. Ya se va a volver a conectar. Yo hago una pregunta de paso, no sé si alguien quiere pedir una tomografía o una resonancia de cerebro, ¿tiene algo que ver o es bien neurológico y nadie puede pensar en algo tumoral que haya llegado a esto? Yo pediría una resonancia y creo que nos va a decir que sí, supongo. Sí, ¿no? yo creo que imágenes hay que También pedir. imágenes. Claro. Sí, Bien. mínimo una tomografía, una resonancia, algo para... Pero para Idea, descartar pero que no- un timo, ¿qué hay que ver? Y para descartar alguna patología tumoral compresiva o algo. Yo entiendo que es mucho más neurológico el cuadro que estamos viendo, ¿no? Pero qué sé yo, uno nunca sabe estas Tenés que cosas. descartarlo. Para mí es un agujero negro. El Ya agujero vuelvo. negro quedó Güemes, que no volvió más. Lo perdimos. Ya, ahí está, ahí se está conectando. ¿Vieron que Ahí les dije? volvió. Ahí volvió. Ahí Ahí volvió. volvió. Ahí te hice el aguante, Güemes, ¿eh? Ahora desmuteate. Ahora Volvé que que estás, desmuteate. no sabemos cómo seguir, Adolfo. No, ahora ya espera que está muteado. Ahí está. Ahí está. Bueno, volvemos acá. Espera, Fito, yo no sé si llegaste a oírme. Candela en el chat te preguntaba por antecedentes familiares y Santiago Leguizamón por dosaje de acra y electromiograma de fibra única. Bien, no tiene antecedentes familiares y no tenía dosaje de acra. Se le hizo un tratamiento empírico y no había respondido, pero no se le hizo dosaje de acra. ¿Qué porcentaje de miastenias oculares tienen acra positivo? Muy bajo. O sea que los acra no nos van a dar un diagnóstico de precisión. Ahora sí es cierto que la electromiografía de fibra única, eso sí es muy específico, y si da positivo uno tiene que pensar en miastenia ocular. Acá, cuando justo te desconectaste, lo que estábamos disertando todos pediríamos imágenes, o la mayoría coincidíamos en que pediríamos imágenes, resonancia, tomografía. ¿Qué es lo que vos nos comentás de esto? Bueno, se pidieron imágenes. Miren el párpado del ojo derecho, cómo hace como un... ¿Ven cómo sube y baja el párpado? Sí. Está mirando la pantalla, y se tiene que levantar el párpado para mirar la pantalla, y miren cómo se... Y hace como el párpado movimientos hace con la como un- cabeza también, ¿no? Sí, con la cabeza y con el párpado. Son mioclonías. Como si fuera una mioclonía de ese lado. Entonces, tenía unas pupilas simétricas, eso es importante, revisar las pupilas, y a pesar de todo tenía una fijación central, veía bien las pantallas, y por eso podíamos intuir que tenía una buena visión, y el fondo de ojo era normal y la refracción también era normal. Había como antecedente presentado un cuadro infeccioso, un cuadro de diarrea 15 días antes del comienzo de toda esta sintomatología, y se le hizo una resonancia magnética de cerebro y órbita con contrastes finos, todo era totalmente normal, y se le había hecho una punción lumbar analizando el líquido cefalorraquídeo, que también era totalmente normal. Pues estamos ante un cuadro de una ptosis bilateral con una oftalmoplejía adquirida. ¿Alguna otra cosa que pedirían?
Lo más fácil es pedir fotos antiguas. Pedimos fotos, a ver si realmente cuándo empezó, le creemos a los padres, que empezó el 6 de junio, es una buena historiadora, así que tenemos confianza que lo que dice es cierto, pero siempre conviene ver si realmente no tenía una tosis previa, si no tenía alguna alteración de la motilidad ocular previa. Y nos muestra una foto, no son digitalizables, pero nos muestran fotos previas donde realmente la chica tenía los párpados totalmente normales y los ojos también. No, yo no estoy viendo tus fotos, ¿eh? Perdón. ¿Están viendo las fotos? Ah. Entonces, las fotos previas sean totalmente normales, no tenían ninguna alteración, o sea que realmente era una tosis adquirida y una oftalmoplejía adquirida. Entonces, los diagnósticos diferenciales, bueno, una miastenia puede ser, la miastenia ocular, digamos, puede presentarse de esta manera. Es cierto que no le hicieron una electromiografía de fibra única, y es uno de los diagnósticos a tener en cuenta y bastante similares a esto. La oftalmoplejía crónica progresiva externa, digamos, es raro igual que sea tan agudo, ¿no? Y después de un cuadro viral. La oftalmoplejía crónica progresiva externa se presenta muy parecido a la miastenia y a esto que vimos acá, pero son congénitas y generalmente no es de comienzo tan abrupto. En estas alteraciones mitocondriales o mitocondriopatías, con distintas variantes, con alteraciones de la conducción cardiovascular y alteraciones también a veces neurológicas, tienen, además de esta alteración, una forma mucho más crónica, mucho más solapada de presentarse. No se presenta el 6 de enero, como dice la madre, de golpe. Así que, y además, seguramente uno necesita a veces una biopsia muscular para ver las alteraciones de las fibras musculares. La enfermedad de Whipple puede dar más alteraciones intestinales. Esta chica había tenido diarrea, pero da alteraciones neurológicas mucho más graves, botulismo, como diagnóstico diferencial, no había ningún tipo de trastornos respiratorios ni nada en esta paciente. Y lo otro es la variante del Guillain-Barré que se llama Miller-Fisher, que es ya hemos presentado en el Ateneos 2 casos de esto, pero no a esta edad. Entonces cuando uno sospecha de que es digamos, que tiene una variante del Guillain-Barré, pide anticuerpos antigangliósidos, y estos dan positivo. Esto se pidió en Fleni y inició el tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas durante 5 días, y la paciente mejoró notablemente. Es una alteración donde después los padres me mandaban, esto me lo mandó la neuróloga, después del tratamiento, fíjense que los párpados los levanta mucho más, aunque sigue todavía con ciertas alteraciones, de que por lo menos los ojos los tiene levantados, los párpados los tiene levantados, sigue con una exotropia, pero ambos párpados los tiene abiertos, así que no tiene que estar levantándose el párpado con el dedo. Esta es una foto que me mandó por mail la madre, ya estando ya en Bolivia, y si bien ven que sigue una exodesviación, mejoró mucho la tosis, y va a recibir otro tratamiento con inmunoglobulinas allá en Bolivia. Entonces, el síndrome de Miller-Fisher, o variante, como le dicen, del Guillain-Barré, de Miller-Fisher, es una alteración donde tiene una ataxia, reflexia y oftalmoparesia con tosis la mayoría de las veces. Muy raro, como lo dije, en chicos. Hay pocos casos de criptos, algunos dicen que es un 10%, la mayoría son adultos. Siempre hay que pedir anticuerpos antigangliósidos para hacer el diagnóstico. Y otra característica de lo que decía, el nistagmus de los párpados, que también puede ser algo parecido a lo que se da en la miastenia, pero esto es espontáneo, o sea, esa apertura del párpado que sube y baja, como si fuera una neomioclonía o como si fuera, digamos, un sub y baja del párpado, es bastante característico del síndrome de Miller-Fisher. También puede darse en esclerosis múltiple o en algunas otras enfermedades adquiridas. Y lo que hay que hacer en el tratamiento la mayoría de las veces es con inmunoglobulinas. Puede tratarse con también plasmaféresis, pero digamos que para no modificar tanto su situación inmunitaria se prefiere las inmunoglobulinas. Casi siempre es un antecedente viral, respiratorio, en este caso es más gastrointestinal. Hay casos de cripto de síndrome de Miller-Fisher siguiendo una vacuna de Pfizer,
A mí el año pasado me llamó Milton, un oftalmólogo de Salvador, después que estuvo acá visitándonos en el curso del CAO, donde me consultaba por 2 casos de pacientes que post vacuna, en este caso de AstraZeneca, había desarrollado un Guillain-Barré con la variante Miller-Fisher y que tenía diplopia y estrabismo posteriores a la vacuna. Pero la mayoría, en este caso, la paciente no tenía ningún antecedente de vacuna, y el tratamiento en estos casos es con gamma globulinas intravenosas, que a veces uno puede repetir, e incluso si no tiene compromiso de otro tipo, responden a veces en forma autolimitada y mejoran al cabo de generalmente 6 meses. O sea que es una situación donde tiene un buen pronóstico. Y esta es un poco la foto como estaba antes del tratamiento y cómo está después del tratamiento. Lleva ya 2 o 3 meses posteriores al comienzo del tratamiento. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, Adolfo, una pregunta, perdón que estoy sin cámara. ¿A partir de qué edad le haces el electromiograma de fibra única? Es un estudio muy operador dependiente, o sea que no importa tanto de la edad, sino de la experiencia de la persona que lo hace. En este caso se podría haber hecho perfectamente bien, pero ahí en FLENI los neurólogos interpretaron justamente donde hay un servicio de trastornos de enfermedades neuromusculares, de miastenia, que son los que nos hacen a nosotros los electromiogramas, interpretaron que esto no tenía ningún tipo de posibilidad de que sea una miastenia ocular y lo trataron con gamma-globulinas al dar positivos los anticuerpos, ¿no? ¿Hay que internarla para hacer el tratamiento o lo haces en forma ambulatoria? No, generalmente los internan en forma periódica, le hacen tratamiento y se va a su casa. En este caso era paciente del exterior, así que se internó, pero si no se puede hacer y te volvés a tu casa. Se usa mucho en adultos el tratamiento con inmunoglobulinas también, para distintas enfermedades inmunológicas o autoinmunes. Yo quería hacerte un comentario. Vos mencionaste el cáncer como uno de los diagnósticos diferenciales en estos casos. Y además del inicio más solapado, la evolución más lenta, son pacientes que tienen compromiso retinal, da una disfunción de bastones y de conos, o sea que además hubiera tenido un problema en la retina. Son chicos que empiezan a ver mal, que tienen reducido el campo visual y que tienen fotofobia generalmente, además de la tos, asociada a la tosis. Eso es lo que nos tendría que hacer sospechar, y muchas veces también el compromiso respiratorio está al mismo tiempo o comienza un poco después. Exacto. Y bueno, da tipo una alteración retinal tipo sal y pimienta, ¿no? Como si fuera Sí, una sí, es una retinosis retinosis pigmentaria, sí, suele dar eso. ¿El electromiograma se hace bajo anestesia? ¿Entonces bajo anestesia o no? ¿Y en chicos cómo es? No, lo hacen totalmente despierto. Igual no es algo traumático, la persona que tiene experiencia generalmente pone la aguja a nivel frontal, a veces si el paciente colabora lo hace en el alrededor del párpado, y enseguida ya el ruido muestra digamos el jitter, que es cuánto tiempo tarda en agotarse la fibra muscular. Hay un tiempo que es determinado, tantos milisegundos, y cuando se agota muchísimo antes, eso es característico de la miastenia ocular. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos pasamos de los músculos Buenísimo a la el caso. córnea. A ver. A ver, un segundo mientras cambian de pantalla. Cande, ¿habías puesto rueda de carro? ¿A qué te referías? ¿A la mácula? No, perdón, cuando Adolfo estaba describiendo los movimientos del párpado, quise mostrar cómo en la miastenia gravis esos movimientos se llaman de rueda de carro. Cuando los haces mirar para arriba, el músculo se agota, luego los haces mirar para abajo y va bajando como con movimientos bruscos, como ese nistagmus del párpado que describió Adolfo. Gracias. Eso se llama síndrome de Cogan. En general lo haces mirar para abajo y después lo haces mirar para el frente. Cuando mira para el frente, los párpados suben mucho más que los ojos. Suben y después bajan. Hace algo bastante muy parecido, como dice Candela, a ese nistagmus. Bueno, gran valor, Candela. ¿Cómo les va?
Bueno, muy buenos días a todos. Yo les voy a hablar de trasplante corneal en queratoconos avanzados. Básicamente con esta pequeña presentación quiero dejarles una enseñanza, que es una enseñanza en base por ahí a desaciertos, a fracasos que tenemos, que si sabemos capitalizar esos fracasos, vamos a ir avanzando en nuestra profesión. Aparte, yo creo que lo que aprendemos en base a nuestros desaciertos y lo que uno les puede transmitir siempre es mucho más que lo que les pueda llegar a transmitir cualquier tipo de libro o bibliografía. Vamos a presentarlo a través de un caso. Este es un paciente de 37 años, de sexo femenino, diagnosticada de queratocono hace muchos años, con un queratocono muy avanzado. Usa lentes de contacto hace 20 años, presenta una nébula central en el ojo derecho. La paciente refiere que se frota mucho los ojos, y la verdad que yo no sé cómo andaba por la vida, con una agudeza visual de bultos en ambos ojos, y con sus lentes de contacto no llegaba a ver una décima en el ojo derecho debido a esa nébula que tenía, y en el ojo izquierdo estaba viendo 2 décimas con el lente de contacto. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo sobre qué tratamiento harían en un paciente así, con un queratocono muy avanzado. Pato. Es indicación de trasplante, ¿no? Cuando tiene la cicatriz central, bueno, en un ojo solo, por lo menos en el derecho. El izquierdo Correcto, llega a ver correcto. 2 décimas. Correcto, ¿En el Agustina. vidrio, Entonces, en ese ojo, o era una nébula por el lente de contacto? una nébula por lente de contacto. Nosotros ya sabemos hoy que todo lo que sean las leucomas, las nébulas, todo lo que es central, generalmente es por el roce que hace la lente de contacto con esa córnea. Si los pacientes con queratocono que nunca usaron lente de contacto, es realmente raro encontrar un leucoma en estos pacientes. Igual, eso es exclusivamente por lente de contacto. Eso es por lente de contacto rígida. Si tiene una escleral que no le toca Exactamente. el ápex, no te genera ningún leucoma. Con estas pacientes que tienen queratometrías altísimas, generalmente ya las lentes de contacto blandas las dejaron hace muchos años y están solo con lentes de contacto rígidas. Entonces, Pato, como perdón, bien dice Agustín, un segundo sí, al comentario que hiciste. Entonces, hoy por hoy, a un paciente que ya necesita un lente de contacto rígido, ¿vos le indicarías directamente una de apoyo escleral en estos casos para prevenir esto? Sí. la verdad que es un arma valiosísima. Yo creo que la lente de apoyo escleral ha disminuido muchísimo todo lo que es estos leucomas, que podíamos ver que estaban centrales, paracentrales. El leucoma se forma siempre en el ápice del cono, ¿no? Y la lente de contacto escleral, al tener una interfase acuosa entre lo que sería la córnea y la lente, prácticamente no tiene este tipo Juni, sí. Justo acá vamos a hacer una intraconsulta con una especialista en lentes de contacto. Bienvenida, Jenny. Hola. Jenny. Bienvenida al Ateneo. Estaba Bueno, escuchando perdón. y paré la oreja. Antes quería decir algo, que Jenny lo va a decir igualmente, calculo. No tenemos tantos años de experiencia en lentes esclerales para ver qué nos va a pasar de acá a 20 años, ¿no? Pero bueno, Jenny, te dejo la palabra. No, yo creo que sí, que ya tenemos bastantes años de experiencia, por lo menos nosotros ya hace 10 años que estamos... 10 años, sí, que estamos, y sí, más o menos, el tema es que los pacientes en este momento encuentran una gran diferencia. Cuando te cae un paciente de lente escleral, es aquel paciente que está esperando un trasplante de córnea o demás, vos sabés que no le vas a poder solucionar el tema, pero sí lo vas a ayudar en el momento, que es lo que el paciente quiere. No se olviden que todo pasa por lo visual, y el paciente lo que más quiere es poder ver hoy, ahora. Entonces, creo que andan muy, muy bien. Son lentes que realmente no solo dan visión, sino que dan calidad visual. Sacan las aberraciones en gran parte, entonces no solo te mejoran la agudeza, sino que te dan calidad visual.
¿Qué pasa con la compresión escleral, Jenny? ¿No hay compresión en la escleral a nivel del cuerpo ciliar? Sí, lo que pasa es que ahora las lentes se han modificado mucho y las lentes se pueden manejar por cuadrante. Entonces uno puede manejar los 360 grados de la esclera y de acuerdo a donde hay compresión uno va levantando y lo va modificando. O sea, esos son los grandes avances que hay hoy en día con las lentes esclerales. Primero, el material. Tienen una gran transmisibilidad de oxígeno. Antes trabajábamos con un espesor de lentes de 300 micras, hoy en día estamos trabajando con 200 micras. El clearance que hay entre, o sea, el reservorio lagrimal entre la córnea y el lente, antes también trabajábamos con 300, 350 micras, hoy en día estamos con 190. Todo eso hace que la córnea reciba mayor transmisibilidad de oxígeno, y bueno, todo en calidad de la agudeza visual y demás. O sea, yo creo que los fabricantes también están cambiando mucho, no es lo mismo hace 10 años atrás que ahora. Así que yo de metida nomás escuché y... No, yo voy a agregar algo que dijo Jenny, Gracias. que así como los glaucomatólogos cada vez tienen nuevas gotas y cosas más espectaculares para poder controlar el glaucoma sin llegar a la cirugía, quiero comentarles algo. Si yo tengo un paciente que con una lente escleral anda bien y él no tiene problema de usar lente escleral, yo a ese paciente no le hago un trasplante, está claro, ¿no? El trasplante es la ley del último recurso. Es cuando ya pasó por la lente blanda, la lente rígida, el piggyback y el lente escleral. Entonces ahí sí le hago un trasplante. Y no hace falta no solo que adapte la lente, sino que vea con la lente. Porque a veces la lente la adapta, está fantástico, pero el paciente no ve a pesar de tener la lente. Cosa que no pasa con las lentes esclerales. La lente escleral generalmente, y esto los pacientes ven y realmente tenemos resultados maravillosos, increíbles. Sí, nosotros también la lente escleral es como la última opción. Siempre un paciente lo primero que le vamos a probar va a ser una lente blanda, una lente rígida o gas permeable, y si no anda con nada, la última opción va a ser la lente escleral. Correcto. Eso también es bueno, así. Entonces, ¿por qué pongo trasplante laminar penetrante en el ojo derecho? Justamente porque yo les dije en la diapositiva pasada que vamos a hablar de nuestros desaciertos, y he tenido una racha en los últimos trasplantes que he hecho, justamente porque obviamente tenemos mejores tecnologías, entonces retrasamos más los trasplantes, y todos mis trasplantes laminares se estaban convirtiendo en penetrantes, cosa que realmente me molestaba mucho. Entonces estas son las topografías del paciente. No tiene ningún tipo no amerita ningún tipo de topografía de paquimetría o de cara posterior. Ustedes están viendo queratometrías. En el ojo izquierdo tiene 75 de queratometría máxima. En el ojo derecho tenía arriba de 90, pero como hizo esa nébula y esa cicatriz le aplanó un poco, van a ver el valor un poco más bajo, pero son queratometrías, estoy hablando de 90 dioptrías de queratometría, de 80 dioptrías de queratometría. Son queratometrías realmente límites, en las cuales, cuando uno intenta hacer una cirugía como es el Big Bubble, que son las que todos conocemos y comenzamos a hacer, realmente fracasa. Fracasa porque tiene la DSM muy distendida, porque tiene todo tan distendido que realmente es muy difícil no perforar este tipo de trasplantes. Entonces, como les decía, aprendiendo de nuestros errores, acá tienen el paciente. Lo que voy a hacer, o lo que estoy haciendo ahora, que realmente es algo maravilloso, es hacer una disección laminar de la córnea, sin llegar al plano predesemético. Es decir, dejamos parte del estroma posterior y hacemos el injerto laminar. Bueno, el injerto laminar hasta este momento se comporta exactamente igual que los injertos laminares. Marcamos el centro de la córnea, que realmente es difícil muchas veces porque está desplazado por el cono. Luego marcamos 8 puntos cardinales de referencia. Tenemos que tener muy en claro qué trépano vamos a usar para saber cuánto es lo que vamos a cortar. Recordemos que vamos a hacer una trepanación incompleta.
Este es un trépano de Headroom, donde por cada cuarto de vuelta yo estoy bajando 240 micras, perdón, 63 micras, por lo tanto por cada vuelta entera estoy en 240, 250 micras, voy a dar 10 vueltas, y con eso yo sé que con 500 micras voy a estar, obviamente con paquimetría previa, medida, voy a estar cerca de no perforar. Importantísimo con una pinza colibrí, hacer esto que estoy haciendo ahora, van a ver cómo van a notar resaltos a medida que uno va avanzando, y estos resaltos son las fibras justamente que quedan adheridas, así uno puede tomar el plano de clivaje completo en 360 grados. Esto realmente ayuda muchísimo. ¿Y cuál es la mano y la pinza más importante que tienen que tener ahora? Es la mano de la 012, no la del Crescent que va a venir a continuación para conseguir el plano, porque si ustedes con la 012, tienen una 012 en mal estado, o una 012 que no puede sostener bien la córnea, cuando sueltan, automáticamente van a entrar en cámara anterior. Esto lo muestro un poco en cámara rápida, pero básicamente es hacer una disección laminar de la córnea. Lo importante de esta disección laminar es que cuando se fijan que paso por el medio, es una sola pasada. No hacer pasadas intermedias, porque ahí sí van a quedar escalones en la zona óptica, y eso realmente sí va a ir en un detrimento de la calidad visual. Una vez que terminamos de hacer toda la disección, que realmente es algo bastante más seguro y más controlado que el Big Bubble, cortamos lo que sería el estroma anterior y parte del estroma medio y algo del posterior de la córnea, y procedemos a preparar la córnea para hacer un injerto laminar como la preparamos habitualmente. Colocamos azul tripán, vamos a liberar todo lo que es el endotelio, siempre de la periferia, que es donde está adherido, para luego poder retirar ese endotelio y colocar solo estroma corneal. Fíjense que lo dejé suelto, lo coloco en la cama para el corte, pero todavía no lo retiré el endotelio. Entonces primero lo corto y después retiro el endotelio, ¿no? Se puede retirar directamente antes, pero bueno, uno usa esta técnica. Una vez que retiramos el endotelio, vamos a ir nuevamente a la córnea y vamos a hacer el punto. A mí me gusta mucho esta pinza de primer punto, porque realmente me da un punto mucho más parejo que si uno tomara, tiene una sola toma de la córnea. Y lo que quiero que vean a continuación es que los puntos en un trasplante laminar no tienen nada que ver con los puntos en un trasplante penetrante. Fíjense que voy entre un 80 y un 90% de espesor corneal, ahí lo van a ver cuando uno lo ve pasado el punto. La córnea la pueden manipular muy tranquilos porque no tienen endotelio, entonces el ojo está cerrado, nunca trabajan a cámara cerrada, nunca abrieron el espacio intraocular, así que realmente es algo muy bueno. Y luego comienzan a pasar los puntos. Importante, repito, es el espesor donde entran y el espesor donde salen. A mí me gusta, cuando tengo un buen ayudante, que pueda cambiar y usar una pinza de 0,12 como la que estoy usando ahí, colibrí, y dar los puntos con la otra pinza. Bueno, y acá viene el punto más importante, no sé si está Julieta por ahí en el chat, que nos va a contar ella sus primeros puntos en un trasplante laminar. Acá estoy, Doc. Como ven, el fellow es completísimo. El doctor me explicó previamente y me dejó dar mis primeros puntos en córnea. La importancia de, como dijo, tomar el 80 al 90% de espesor de córnea donante y tener en cuenta de no perforar cuando suturamos córnea receptora. En este caso, el primer punto, nasal superior, lo di medio cortito por miedo, que después tuvo que ser hecho nuevamente. Y el segundo punto, quizás me faltó ajustarlo un poquito más, pero bueno, como toda experiencia, sirve para seguir avanzando. Así que gracias. Bueno, impecable. Y una cosa que les está contando Julieta, cuando yo doy un punto, el punto que sigue a continuación es el punto que está a 180 grados
del que di previamente, ¿no? Eso siempre hay que tener en consideración cuando uno hace los trasplantes en general, no solo laminares. Bueno, y así es como termina el trasplante laminar. Antes nosotros teníamos como una suerte de llamémosle, ego, en el cual el trasplante laminar, primero uno lo hace con 16 puntos, después venía otro que lo hacía con 12, otro que lo hacía con 8, otro que lo hacía con 4. La realidad es que cuantos más puntos pongan en este tipo de trasplantes y más en la disección laminar, va a ser mejor porque no van a formar un escalón entre la córnea dadora y receptora, y ese escalón es lo que realmente después les va a traer algún tipo de inconveniente en el postoperatorio. Bueno, entonces, como les decía, trasplante Luis, laminar versus... Sí. Luis, me Sí. encanta haber oído eso porque es lo que siempre discuto con Patricio, que este tipo de ojos, a veces le haces el Big Bubble y se rompe la DSMED. Entonces yo siempre le digo, hagamos como lo hacíamos siempre, porque esta es una técnica que yo se la vi hacer a mi padre, a Enrique Malbrán, que era disecar directamente, como lo hiciste vos recién, y que tenía mucho mejor resultado. Yo no sé a nivel visual, porque los casos que nosotros hacíamos lograban como mucho una visión de 7 décimas, 8 décimas, nunca llegaban a 10. No sé cuál es tu experiencia. Perfecto. Correcto. Malbrán hacía la técnica de lo que se llama el peeling off, que es un poco diferente. Lo que hacía era, disecaba el plano y con 2 pinzas 012 o 003, eran un poquito más fuertes, tiraba y arrancaba, entonces se dividía el estroma anterior, quedaba más estroma que haciendo una disección laminar, y como bien dice Cristian, uno, ¿por qué elige esta técnica? Porque la agudeza visual sabemos que es mucho mejor la de un penetrante, pero los resultados a largo plazo en estos pacientes son muchísimo mejor en un laminar. Y fíjense que veníamos de un paciente que hacía años estaba con una agudeza visual. ¿Cómo? ¿Perdón? Pablo, me parece que tenés que mutearte. Que hacía años este paciente estaba viendo 1 y 2 décimas. Entonces, como bien dice Cristian, son pacientes que llegan a tener una visión útil de 7, 8 décimas. No vamos a encontrar pacientes con visiones de 10 décimas. Creo que después de un tiempo se va aclarando un poco más la cosa, pero esa interfase no es la misma interfase que la de un Big Bubble o la de un trasplante penetrante que no tiene interfase, que es la córnea. Ahí está clarísimo que si uno logra, yo hace poco tuve un trasplante en un paciente que vos habías operado de anillos, y yo sabía que el anillo estaba recontra bien colocado y que tenía un 90% de espesor, entonces ni me puse a hacer un Big Bubble, porque ya sabía que iba a dejar re poquito estroma residual y que iba a ver bien, pero si le dejás 100 micras de estroma residual no va a ver bien, va a ver, como decís, 5, 6, 7 con toda la furia. Entonces sí, a veces es mejor. Lo que pasa es que si te sale un Big Bubble, ve 10 y nunca va a tener, va a tener un problema de rechazo también en el futuro. Entonces es lo ideal, es lo que hay que apuntar. Si uno ve que no le sale, bueno, tiene que ver otra manera. Pero... Ahora, esto que dice Pato es interesante. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando empezás a hacer Big Bubble y tenés córneas de 80 de queratometría, probablemente todos los Big Bubbles se te perforen. Y esto que me pasó a mí, lo empecé a preguntar con corneólogos y me dicen, sí, realmente es difícil. Algunos mienten y dicen, no, a mí no se me perfora ninguno. La realidad es que cuando la DSMED está muy estirada, siempre se perforan. Y no hay manera. Ahora vamos a ver algunas perforaciones. Entonces, es importante sopesar en una balanza, decir, bueno, yo prefiero que el paciente vea 2 líneas menos, pero con esa córnea va a estar 20 años, 30 años, 40 años. Y con un penetrante, obviamente, sabemos que por ahí no vamos a llegar a tener el tiempo en esta... Aparte, no nos olvidemos que el penetrante, no es que todos los penetrantes ven 20-20, los penetrantes también tienen sus temas, ¿no? Entonces, cuando uno pone todas estas cosas en la balanza, los corneólogos ya hace más de 10, 15 años, tenemos un lema que es cambiar solo la parte de la córnea sana y cambiar solo lo que está mal, ¿no? Entonces sí, nos vamos a inclinar por el laminar, ya sea Big Bubble o disección laminar. En mi caso, todo paciente, y es lo que les quiero transmitir,
que tenga más de 70 dioptrías de queratometría, directamente voy a la disección laminar y no voy a hacer Big Bubble, porque ya sé que la posibilidad de ruptura es muy alta. Bueno, y como les decía, trabajos hay infinidad. Estos por ahí son los 2 trabajos más importantes, pero hay un montón de trabajos que hablan que obviamente a futuro siempre es muchísimo mejor un trasplante laminar que un trasplante penetrante. No solo por el tema de la disminución del rechazo, no olvidemos que hay una cosa que mucha gente a veces no lo sabe, que un trasplante laminar puede tener un rechazo epitelial, puede tener un rechazo estromal, y se describieron rechazos endoteliales en trasplantes laminares. O sea que también puede existir. Obviamente que es rarísimo en relación a un trasplante penetrante. Pero la idea es tratar de llegar a hacer un trasplante laminar. Y si tienen mucha mala suerte, pero mucha mala suerte, van a encontrar queratocono con distrofia endotelial de Fuchs. Yo tuve un caso hace 15 y 6 años y no entendía qué pasaba, justamente porque la distrofia endotelial lo que hace es engrosar la córnea debido a que la fisiología corneal es muy mala. Y el queratocono, ¿qué hace? Afina la córnea. Entonces uno medía la córnea, estaba más gruesa y decía, no, pero no es un queratocono, entonces enmascara un poco los cuadros. Acá obviamente estamos hablando de un trasplante de espesor total porque tiene mal el endotelio y tiene mal el estroma. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, como les decía, en estos casos que les estoy mostrando, que hacía queratectomía laminar, que no hacía queratectomía laminar, perdón, y hacía Big Bubble, me pasaban estas cosas. Y acá tienen un Big Bubble en un paciente que tenía 78 de queratometría, y hasta ahora vienen saliendo los pétalos muy bien. El plano ya lo conseguí, esa burbuja que ustedes ven atrás, ahí es una burbuja que está en cámara anterior, y cuando quiero entrar, tac, y ahí estamos de nuevo con el Big Bubble roto. Entonces, de nuevo, empezar a migrar, convertir y hacer un trasplante penetrante, ¿no? Cuando tenemos queratometrías más bajas, acá sí podemos conseguir perfectamente un Big Bubble. Fíjense que esa burbuja está en cámara anterior, y cuando yo hago la inyección, esa burbuja se corre hacia la periferia, separo perfectamente, ahí la vieron, y acá tengo la burbuja del Big Bubble, donde me queda el endotelio en la parte posterior y todo el estroma en la parte anterior. Y acá sí, después, es cuestión de sacar el endotelio, poner la córnea, y se acaban los problemas. Como conclusión, que ya estamos pasados de hora, siempre intentar un trasplante laminar si el endotelio está sano. Elegir la técnica adecuada para cada caso en particular. Si tiene mucha queratometría, ahora hago disección laminar, y si no, Big Bubble. Y saber convertir, y no tenerle miedo a convertir un DALC en un PKP en caso de perforaciones grandes, para evitar las pseudocámaras, que son un gran problema. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Luis, es que hay unos trépanos de Moria que están pregraduados y te frenan a determinada cantidad de micras que vos quieras. Que a diferencia de los que vos mostraste, vos los sentías en 400, por ejemplo, y es como que empieza a trepanar y en 400 se acaba. Que con los otros trépanos que vos mostraste es más difícil porque no sabés bien dónde está empezando a cortar. Sí, no, para ver dónde empieza a cortar, es correcto, vos tenés que poner el filo del trépano con la marca que vos tenés en el trépano, en donde tenés la succión, ¿no? Y ahí es donde vos empezás a bajar. Pero sí, es correcta la apreciación, muy, muy clara. No sé si alguien quiere comentar algo más. Gracias, Luis. Muy bueno, Luisito. Un abrazo. Bueno. Nos vemos la semana que viene, entonces, si nadie comenta nada. Muchas gracias a los cuatro. Gracias. Vale. Gracias a todos. Buena semana. Chao, chao.